Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el tema 6 de la materia Sistema de Comunicaciones y en esta oportunidad vamos a comenzar a hablar de modulación, de las técnicas de modulación. Hay diferentes técnicas para realizar la modulación. En esta oportunidad vamos a hablar de la modulación lineal y después continuaremos con la modulación angular. Entonces, esta primera parte está dividida a su vez en dos partes. Y vamos con el comienzo de la primera. En esta primera parte vamos a hablar de qué significa modular una señal y después la primera técnica de modulación, que es la modulación de amplitud, que como su nombre lo dice, vamos a modificar la amplitud de la señal. Esto es lo que se conoce como AM y la usan una gran cantidad de emisoras de radio. Ok, porque hay varias razones por las que hay que modular. Y digamos que hay que empezar con esta característica. Cuando nosotros hablamos, generamos una señal banda base. Una señal banda base es aquella que se transmite sin modular, o sea, como la producimos. Esto genera un ancho de banda de 4 kHz, como se explicó en otros temas. Esta señal, para transmitirla a una gran distancia, hay que modularla. Esto significa que vamos a cambiar la característica de esta señal banda base. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a tomar la señal banda base, que es una señal sin modular, o sea, sin tocar, y la vamos a colocar sobre otra frecuencia que se llama portadora y la vamos a transmitir. Entonces, por eso empezamos hablando de la señal banda base. La señal banda base, fíjense que aquí está una persona, en la figura de una persona que está hablando. Esta señal acústica es transformada en una señal analógica, que es la señal banda base. Esta señal se va a convolucionar con otra señal, que es la señal que se llama portadora. Se llama portadora porque va a aportar. ¿Qué va a aportar? ¿Qué va a llevar la banda base? Se colocan las dos, se convolucionan en un equipo llamado modulador y va a salir una señal modulada. Estamos hablando de modulación AM, o sea, estamos hablando de amplitud, pues aquí lo que se va a modificar la amplitud de la señal. ¿Qué amplitud? La amplitud de la banda base. ¿Y en qué frecuencia va a salir? En la frecuencia de la portadora. Porque observen que la frecuencia de la portadora es mucho mayor que la frecuencia de la banda base, ¿no? Entonces, modulación es el proceso de modificación de la señal banda base para transmitirla por un canal. Es lo que acabo de explicar. También se dice que modulación es el proceso que ocasiona un desplazamiento del rango de frecuencia de una señal. Como vamos a ver, esta señal va a salir desplazada en frecuencia hacia el canal. La figura aclara más el concepto. Fíjense que es una señal portadora. Fíjense que es una señal de una frecuencia alta, está oscilando rápidamente. Y aquí tenemos la señal banda base, que es una señal de 4 kHz, que tiene una frecuencia más baja. Cuando estas portadoras y esta banda base se convolucionan para modular la señal va a salir al aire con una modificación. ¿Cómo puede ser la modificación? Bueno, se puede variar la amplitud. Fíjense, que estamos modificando aquí la amplitud de la señal banda base. ¿Y cómo la modificamos? ¿Cómo la modificamos? En función de la frecuencia de la portadora. Fíjense que esta señal está en una frecuencia alta. Esto es la frecuencia de la portadora. Pero aquí estamos modificando la amplitud, pero hay otro tipo de modulación que es la modulación de frecuencia. Eso significa que cuando hay modulación de frecuencia, lo que se va a modificar es la frecuencia. Y usted puede ver aquí que la frecuencia, fíjense, la frecuencia va variando. Hay una frecuencia en un momento que es
rápida y una que es más lenta. ¿Por qué? Porque se ha modificado la característica de la señal que se ha modificado es de la frecuencia. Entonces, fíjense, veamos otra vez veamos esto de otra perspectiva. Hay una señal banda base, que es esta que estoy marcando con el pointer, que es la señal moduladora de baja frecuencia. Hay una señal portadora, que es esta que está aquí, que es la de alta frecuencia. Cuando se convoluciona la frecuencia de la portadora con la de la banda base, para salir al aire o al canal una señal modulada, ¿no? Que puede ser esta o puede ser esta, dependiendo de las características que se modifiquen, y esa es la señal modulada, la señal resultante. Entonces, como se está modificando la característica de una señal, ¿cuáles son las características de la señal? La amplitud, la frecuencia o la fase. Por tanto, va a haber modulación en amplitud, modulación en frecuencia y modulación en fase. Entonces, esta es la situación. Ahora, vamos a recordar algo que vimos en la transformada de Fourier. Si tenemos una señal en el tiempo, ya sabemos que por la transformada de Fourier la podemos representar en el dominio de la frecuencia. Si esta señal en el tiempo es multiplicada por otra señal que también tiene una frecuencia, en el mundo de Fourier, en la transformada de Fourier, pues la señal va a salir desplazada en esa frecuencia. Esto es lo que se llama propiedad de desplazamiento de la frecuencia de la transformada de Fourier, ¿no? El teorema establece que un desplazamiento de W sub 0 en el dominio de la frecuencia equivale a multiplicar por eje a la W sub 0 t, que es lo que está aquí, ¿no? En el dominio del tiempo. Entonces, esta multiplicación va a hacer que la frecuencia se desplace. Esto es realmente lo que se llama modulación. Aquí tienen las fórmulas vistas en el capítulo anteriores, las fórmulas de Fourier, ¿no? Las transformadas de Fourier, la transformada directa que lleva una señal en el tiempo al dominio de la frecuencia y la otra que lleva la señal del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. La estoy recordando en este capítulo porque en esto se basa la modulación. Seguimos. Aquí vemos de nuevo la propiedad de desplazamiento de la frecuencia. Como he comentado, una señal en el tiempo puede ser representada el dominio de la frecuencia. Y si esta señal en el tiempo es multiplicada por otra señal en el tiempo, pues se produce un desplazamiento de la frecuencia en la frecuencia sobre la cual fue multiplicada. Si le aplica la transformada a esta señal, ft g e a la jw sub 0t, y se le aplica una integral de menos infinito a infinito, vamos a obtener como resultante la señal en el dominio de la frecuencia, y esa señal va a ser desplazada en la frecuencia con la cual fue multiplicada la señal banda base, que es la f de t. Eso es el concepto de modulación. Este es un concepto muy importante que se está usando en este momento en todos los sistemas de telecomunicaciones. Bueno, ¿qué pasa aquí? Vamos a avanzar un poquito. Si la portadora, fíjense aquí tenemos una señal FDT, que es la banda base, la multiplicamos por una portadora, en este caso la portadora es una señal cosenoidal, va a salir como resultado este ecuación que está aquí, un medio que multiplica FDT a la GW sub 0T más FDT que multiplica a menos JW sub 0T. Aparecen dos términos. Entonces, si le aplicamos el teorema de traslación de la frecuencia, que es lo que acabamos de ver, se puede demostrar, porque no hice el desarrollo matemático, solamente se demuestra que FT por coseno doble sub 0t es igual a un medio de la frecuencia desplazada en W más W sub 0 más W menos W sub 0. O sea, aparecen dos términos. Esto aparece en el mundo real y en el mundo de los números complejos. Probablemente que nosotros vamos a trabajar con la parte real. Entonces, fíjense,
Cuando se multiplica una banda base o una señal cosinusoidal, van a aparecer dos términos. Y al aparecer dos términos, van a aparecer dos desplazamientos de frecuencia. Aquí tenemos la señal sin el desplazamiento de frecuencia, ¿no? Tiene un ancho de banda que va a menos W a W. La línea continua se refiere a la amplitud y la línea discontinua se refiere a la fase. Pero fíjense, esta señal no está desplazada en frecuencia. Cuando le apliquemos la traslación, fíjense, entonces, ¿qué va a suceder? Que la señal se va a desplazar sobre la central sobre la frecuencia de la portadora y va a aparecer FC menos W más FC más W. ¿Qué pasa aquí? El ancho de banda va a ser duplicado, hace 2W, ¿no? Y se pueden transmitir las dos partes de una sola parte. Eso lo veremos más adelante. Pero lo importante es, fíjense que la señal fue desplazada de acuerdo a la frecuencia de la portadora y se duplicó el ancho de banda. Bueno, esto es lo que trata la modulación. Esta figura, espero que es un resumen de lo que he dicho hasta ahora y espero explique la situación. Tenemos una señal banda base, que es la señal moduladora, se llama FDT. Ahorita acabamos de ver un ejemplo que cuando no, es un coseno, una señal coseno, pero por lo general una señal generalizada, FDT. Y tenemos la señal portadora de alta frecuencia. Esta señal de baja frecuencia, en este caso coseno WST, se convoluciona con la señal de banda base, que en este caso está generalizada, pero puede ser también una señal cosenoidal. Cuando ellas son moduladas, va a salir al aire la combinación de las dos señales, FDT coseno WST, y esa es la señal resultante. Ahora bien, esta señal que sale aquí puede variar de acuerdo al tipo de modulación. Hay modulación de amplitud, hay modulación de frecuencia y hay modulación de fase, ¿no? Y aquí eso lo dice en la parte final de la lámina, ¿no? Que hay este tipo de modulación. Estamos hablando de modulación lineal. Fíjense que aquí se presenta esta figura que aclara más el concepto que se desarrolla. Aquí está la banda base, el dominio del tiempo, en este caso es un triángulo, y aquí está la señal, el espectro, esta es la señal moduladora, o sea, la banda base, y aquí está el espectro de la frecuencia. El espectro de esta señal. Fíjense que está centrada aquí. Cuando la señal es modulada, fíjense que está multiplicada por coseno doble de su t, se modifica la amplitud de la señal y fíjense cuando la vemos, el dominio de la frecuencia aparece desplazada. ¿Qué aparece desplazada? La señal banda base en su frecuencia, ¿no? En la frecuencia de la señal moduladora. Y aparecen dos bandas. Es una decisión del operador transmitir las dos bandas o eliminar una banda. Esa es una de las tipos de los tipos de frecuencia que hay, transmisión con doble banda lateral o suprimir una de las bandas. Bueno, entonces fíjense que aquí se presentan las figuras en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, en este caso la señal moduladora, la señal de baja frecuencia, y después aparece la señal ya modulada. Y por eso aquí aparecen en el dominio de la frecuencia las señales desplazadas una cierta frecuencia. ¿Para qué sirve esto? Bueno, ya lo hemos visto en otro capítulo, pero esto permite transmitir al aire varias señales, ¿no? Separadas. Fíjense, por ejemplo, este puede ser una estación de radio 1, esta es una estación de radio 2, esta es una estación de radio 3. Fíjense que la portadora tiene diferentes características. Este es un rectángulo, este es un triángulo, este es un triángulo doble. Estas señales van a ser moduladas. Esta es la frecuencia 1, esta es la frecuencia 2 y esta es la frecuencia 2. ¿Qué va a hacer la modulación?
va a desplazar la señal en frecuencia. Fíjense que aquí aparece eh, la, la señal banda base de la estación 1 centrada en F1, que es la frecuencia de modulación F1. La otra aparecerá a continuación, la banda base centrada en la frecuencia 2 y la tercera estación, la banda base centrada en la frecuencia 3. Fíjense que van una a continuación de la otra, pero van separadas. ¿Por qué? Porque la modulación hizo el desplazamiento de frecuencia. Y eso es lo que permite transmitir varias comunicaciones al mismo tiempo. ¿Okay? Bien. Ahora bien, todo lo que hemos visto ahorita hasta ahora es modulación de señales analógicas. Hay modulación de señales digitales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Leo la lámina. En la modulación, algunos parámetros de la señal portadora varían de acuerdo a la señal transmitida. Como hemos visto hasta ahora, puede ser la amplitud, la fase, la frecuencia. Con el objetivo de convertir la fuente de la señal en una forma adecuada de transmisión sobre el canal. Existen dos tipos de modulación. La modulación analógica, en este parámetro que varía puede tomar un intervalo continuo de valores, como hemos visto en las figuras anteriores, pero hay otro tipo de modulación que es la modulación digital. Aquí el parámetro toma solo un número finito de diferentes valores posibles, porque es una señal digital. Las señales digitales son discretas, toman ciertos valores. Bueno, nosotros vamos a continuar con la modulación analógica porque es lo que corresponde a esta materia. ¿Cómo se clasifican las modulaciones? Bueno, la lámina está en inglés, pero es un inglés básico. Aquí, por ejemplo, dice modulación analógica y aquí modulación digital. Aquí dice información transmitida, ¿no? Forma de la portadora, parámetro modulado y tipo de modulación. Entonces, por ejemplo, analicemos esta modulación analógica. Información transmitida, voz, audio, video. ¿Cómo es la forma de la portadora? Que es lo que hemos visto, sinusoidal. Si la forma de la portadora es sinusoidal, entonces tenemos los parámetros modulados, pueden ser la amplitud, la frecuencia y la fase, que es lo que he dicho, ¿no? Ahora, si la forma de la portadora es un pulso, que lo vimos en el tema anterior, podemos tener una señal PAN, ¿no? Que es lo que hemos hablado de PSM. Y hay otras que están aquí. Ahora, si la información transmitida es digital, o sea, se transmite una data, la forma de la portadora puede ser sinusoidal. Entonces, ¿qué parámetro se modula? La amplitud, la frecuencia y la fase. Pero aquí se van a llamar ASK, FSK, PSK, porque aunque se modifica la amplitud y la frecuencia, la modificación es valores discretos. Valores discretos. Bueno, por ejemplo, ¿qué significa valores discretos? Si yo voy a hacer una modulación digital sinusoidal y voy a usar ASK, voy a modificar la amplitud, pero como lo que voy a transmitir es una señal digital, modulo la amplitud de dos formas diferentes. Como hay dos tipos de modulación, de dos tipos de amplitud, cuando la señal llega al receptor, una de la amplitud debe ser un 1 y la otra amplitud será 0. Así puede ser la variación de la frecuencia, dos tipos de frecuencia. Una frecuencia será 1 y otra frecuencia será 0. Bueno, y estos son los tipos de modulación. Nosotros vamos a trabajar con la parte de arriba, que es la modulación analógica sinusoidal. Bueno, y esto es lo que tengo aquí. Aquí tengo la modulación analógica, tenemos modulación lineal, que es la que estamos desarrollando en este tema y en la próxima semana, ¿no? Después tendremos la modulación angular, que es la variación de la frecuencia de la fase. Aquí nos vamos a ocupar solamente de la amplitud, la modulación lineal. También tenemos la modulación de cuando es un pulso, tenemos la modulación de amplitud de pulso, que fue lo que vimos en el capítulo anterior. Y la digital, bueno, ya les dije, hay modulación PCM, que se considera un tipo de modulación digital. Esto también lo vimos.
porque las señales son muestriales transformadas en 0 y 1, pero también tenemos PSK y QAM. Bueno, los tipos de modulación lineal. Hay modulación de doble banda lateral, como mostré en la figura que desarrollé anteriormente, aparecen dos bandas. Es una decisión transmitir las dos bandas o transmitir una sola. Por eso es que aquí dice modulación de doble banda lateral o de portadora suprimida. Esto que está aquí DSB, SC, es esto que está escrito aquí, pero en inglés, ¿no? W Synchro Band, Synchro Card. También tenemos la modulación de amplitud de alta potencia, AM. Tenemos la modulación de banda lateral única, donde únicamente se transmite una banda lateral, la superior o la inferior. Y tenemos otra que se llama modulación de banda lateral residual, el residuo. ¿A qué se refiere esto? Que se va a transmitir una parte de una de las bandas, ¿no? Bueno, y estos son los diferentes tipos de modulación lineal. En esta materia vamos a ver estos tipos de modulaciones, excepto la última, que es la modulación de banda lateral residual. Ahora, ok, ya sabemos cómo se modula, pero ¿por qué se modula? Indudable que tiene que haber unas razones muy interesantes para que este concepto se haya mantenido durante el tiempo en las telecomunicaciones. Bueno, ¿por qué se modula? Por lo visto hasta ahora, cada vez que se modula una señal con una cierta frecuencia, se separa de la otra. Entonces, fíjense, cuando usted lee esto, pues, se da cuenta la razón de eso. Facilita la propagación de la señal de información, porque la separa. Reduce el ruido y la interferencia, ¿por qué? Porque las señales van separadas, cada una modulada a una frecuencia diferente. Permite la multicanalización, porque permite que se transmitan varias comunicaciones al mismo tiempo. Evita interferencia entre canales, obvio, porque van separadas, aunque es muy difícil eliminar 100% la interferencia, porque todas son señales electromagnéticas. Protege a la información de las degradaciones por el ruido, aunque no puedes eliminar el ruido totalmente, puedes reducirlo. Y define la calidad de la información transmitida, porque el hecho de que hayan separadas, en teoría, permite que cada una vaya con una buena calidad, a menos que, por ejemplo, se deteriore el canal, que es lo que sucede cuando llueve. Bueno, estas son varias de las razones por las que se modula. Pero hay una que es muy importante. Fíjense, la figura muestra, aquí hay, esto que está aquí es una radiobase de telecomunicaciones móviles que está dentro de un furgón. Y aquí está la antena. Entonces, ¿qué sucede? Las antenas, el tamaño de la antena hay que calcularlo. El tamaño de la antena hay que calcularlo. Eso hay una metodología para eso. Indudablemente que lo que queremos es que el tamaño de la antena sea pequeño por varias razones. Una es que sea manejable físicamente, ¿no? Entonces, el usar la modulación permite reducir el tamaño de las antenas, que es lo que quiero enfatizar, ¿no? ¿Y cómo la modulación puede cambiar el tamaño de las antenas? Bueno, de esta manera. La longitud de onda, o sea, el tamaño de la antena, es igual a la velocidad de la luz entre las frecuencias. Vamos a suponer que vamos a transmitir una señal sin modularla. O sea, modularla quiere decir banda base. ¿Y cuál es el ancho de banda de una señal banda base? 4 kHz, que es lo que está aquí. Si yo quiero calcular la señal de la longitud de onda de una antena sin modular la señal, tengo que poner la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y la divido entre la frecuencia sin modular, o sea, la banda base. Esto es 4 por 10 a la 3. Si usted hace esta división, le va a dar 75.000 metros. Usted se puede imaginar una antena de 75.000 metros. Muy difícil de hacer. Se puede hacer. 75.000 metros son 75 kilómetros. Inmanejable, es una longitud imaginable. Pero ¿qué pasa si usted modula? Si usted modula, usted en lugar de colocar aquí 4 por 10 a la 3, va a poner la frecuencia de la portadora. Como la frecuencia de la portadora es grande
alta comparada con la de la banda base, este valor va a aumentar y esto va a reducir. Entonces los invito a hacer estos cálculos como se hacen en la realidad. Entonces, lo que estoy mostrando, que una de las características importantes o una de las razones importantes por la cual se modula es para reducir el tamaño de las antenas. Ok, ya hemos visto cómo se modula, cuáles son las razones por las que se modula, ¿no? Y ahora vamos a empezar a hablar de la primer tipo de modulación, la modulación de amplitud. Una amplitud muy usada todavía en nuestro tiempo. Lo usan muchas emisoras de radio. Y bueno, vamos a desarrollar la modulación de amplitud. La idea es fácil. Fíjense, es lo que he dicho anteriormente. Hay una onda portadora que tiene una frecuencia alta. Indudablemente que hay que recordar algo, que esta señal también tiene una amplitud, y si tiene una amplitud puede tener hasta una potencia. Y tengo una onda moduladora, una señal de frecuencia baja, que también tiene su amplitud y que tiene una cierta potencia. Las señales son moduladas y sale al aire esta señal modulada en amplitud. Fíjense que la señal va montada sobre la frecuencia de la onda portadora, pero la amplitud, ¿cuál es la amplitud? La amplitud de la onda moduladora y va montada sobre una señal muy de alta potencia y una frecuencia muy alta. Entonces, por eso oscila rápidamente, ¿no? Y bueno, esta es una de las grandes metodologías usadas, ¿no? Porque es muy económica, ¿no? Los receptores son sencillos. Y fíjense, usted dice, bueno, los receptores son sencillos. ¿Eso qué significa? Que las personas que tienen radios AM, esos radios son económicos. Y si usted tiene una emisora AM, usted lo que quiere es que la mayor cantidad de las personas la oigan. Y si usted tiene una emisora FM, bueno, también la van a oír, pero el receptor FM es un poco más caro, ¿no? Entonces estoy hablando desde el punto de vista económico. Pero también desde el punto de vista técnico, son económicos porque son unos receptores más sencillos de hacer, ¿no? Bueno, y como he dicho, se usan, pero bastante, lo usa la banda ciudadana y es muy popular este sistema. Ahora, ¿qué sucede? Que voy a hablar de la modulación en amplitud, ¿no? Pero con una portadora de alta potencia. Esto significa que esta señal que está aquí, que es la onda portadora, va a tener no solamente una frecuencia alta, sino también una potencia alta. Va a tener las dos cosas. Ok. Tengo otra vez la figura. Tengo una señal de la onda portadora, que acabo de decir que también tiene una amplitud grande, porque va a tener una alta potencia. Y tengo mi señal banda base, que también tiene una amplitud y una frecuencia. Entonces yo tengo la señal modulada en amplitud, que es lo que significa esto, M sub AM de T, igual a F de T, coseno doble de T y A coseno doble de T. Analicemos la ecuación y sus dos partes. F de T, que es la banda base. Coseno doble de T, la portadora. Y aquí aparece la portadora multiplicada por A, pero es una constante. A es una constante. Por eso que usted puede sacar F de T, perdón, poner esto de esta manera. A, ¿no? Más F de T coseno doble de T, ¿no? ¿Por qué sacó coseno doble de T? Coseno doble de T es un término que está aquí, es un término que está aquí, y entonces se sacó. ¿Y qué va a quedar? Que la señal portadora está multiplicada por la amplitud A, que es una constante, más F de T, que también tiene una amplitud, pero la amplitud es variable. Entonces tengo dos amplitudes, una constante y una variable. Estoy hablando de modulación AM de alta potencia. Entonces, fíjese, usted tiene aquí la señal banda base y aquí la tiene el dominio de la frecuencia. Fíjense que ya tiene un ancho de banda que va de W sub M a menos W sub M.
Cuando se aplica la modulación de amplitud, entonces la señal modulada es Ft, que es esta que está aquí, por coseno doble de St, que no está en la figura, más A por coseno doble de St. Saco términos semejantes y me queda A más Ft coseno doble de St. Y cuando yo veo esta señal en el dominio, en el tiempo, el dominio de la frecuencia, sucede lo siguiente, fíjense. Esta señal tiene una amplitud que es un valor constante, que es la A, y tiene otra amplitud que varía, que es la F de t, F de t. Y fíjense que primero está el valor constante, después sube la amplitud y la amplitud también baja. La amplitud también baja. Y esta es la envolvente, pues esta es la envolvente. ¿Qué es lo que va en la envolvente? La señal que yo quiero recuperar. ¿Y cuál es la señal que yo quiero recuperar del receptor? La F de t, porque esta es la banda base. Esta es la voz de la persona que está hablando. Cuando vemos esto en el dominio de la frecuencia, vamos a ver que como la señal ya fue modulada, entonces quiere decir que está desplazada en la frecuencia. ¿Y cómo se desplaza? En la frecuencia de la portadora. Y aquí aparece esta banda base en frecuencia, fíjense, desplazada aquí y desplazada aquí, WC. Aparecen dos bandas. Por eso que se llaman señales de modulación de amplitud de doble banda lateral. Lo he comentado de que esto puede ser, puede eliminar una de las bandas o puede transmitir las dos bandas, ¿no? Si transmite las dos bandas tendrá una mejor calidad que cuando transmite una sola banda. Pero esto es una decisión del operador. Bueno, la señal modulada, ¿no? La señal modulada se puede considerar un coseno doble de su t, la señal modulada, ¿no? ¿No? Y su amplitud es A más F de t. A es la amplitud constante y F de t es la amplitud de la señal moduladora, o sea, la banda base, ¿no? Y esto es lo envolvente, ¿no? Ahora bien, estas amplitudes están relacionadas de la siguiente manera. Tengo una amplitud A, que es constante, y una amplitud F de t. A tiene que ser mayor que F de t, que el F de t máximo, porque si no, va a haber cruces por cero de la señal. Tenemos dos amplitudes, una A que es constante y una F de t que sube y baja. Pues esta señal tiene que ser menor que esta que está aquí. Lo que quiero decir, que tengo la señal F de t y aquí ya la tengo modulada. Este es el envolvente, lo que yo quiero recuperar. Ahora, esta señal, aquí no se ve en la figura porque no está, hay una amplitud A que es constante. Esa amplitud A tiene que ser mayor o igual que F de t, que es la que está variando. Eso lo vamos a ver en la próxima lámina, porque si no van a haber cruces por cero. Cruces por cero. ¿Qué es cruce por cero? Cruce de la señal aquí en cero. Antes de ver la figura, vamos a mostrar cómo se generan señales AM. Fíjense, aquí tenemos un circuito básico, teníamos un equipo que genera la señal banda base FET, tenemos la otra que es A coseno doble de su t, la señal de la portadora multiplicada por A, y están conectadas en serie, porque tienen que salir en serie, porque la señal es FT más coseno doble de su t, y le vamos a poner aquí un diodo. Acuérdense que el diodo rectifica la señal. Y después vamos a poner una resistencia y después un filtro que está centrado en más o menos WC, que lo que nos interesa es que salga lo que esté más o menos WC. Y finalmente va a salir al final una señal BSD, ¿no? Pero fíjense que aquí está la señal BDT, como es la que llaman, como llaman en la figura a la suma de las dos, fíjate, BDT es igual a FDT a coseno WST, ¿no? Aquí está en el dominio del tiempo, pero puede ser para aumentar el dominio de la frecuencia. Y después tenemos B sub I, que es la que está aquí. Y B sub I es igual a esta que está aquí, multiplicada por PDT. Y PDT es el efecto que produce el diodo. Porque el diodo rectifica la señal, deja pasar la señal, no deja pasar la señal. Es muy diferente a los pulsos, cuando decíamos la señal spam.
que abrían un interruptor un cierto tiempo para dejar pasar un pedazo. No, aquí deja pasar la señal o no la deja pasar. Entonces, este es el efecto del diodo. Eh, Aquí tenemos ya la señal cuando ha sido desplazada. Cuando ha sido desplazada. Perdón, está la señal cuando no ha sido desplazada. Todavía está la señal banda base en su frecuencia normal, pero va a ser desplazada, que fue lo que quise decir, hacia WC. Pero todavía no ha sido desplazada. Ahora bien, ¿qué pasa con el diodo? El diodo, fíjense que este PW que dije que PDT representaba la acción del diodo sobre la señal, va a dejar pasar la señal en WC, en 3WC, 5WC y así sucesivamente. Pero no son pulsos. Él va a dejar así, va a dejar pasar la señal o no la va a dejar pasar. ¿Qué sucede? Este es el resultado de la señal en la salida BIC. Fíjense que aparece este espectro de frecuencia. Fíjense, aquí está la señal original, después está desplazada WC menos WC y después desplazada 3WC, 5WC y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Yo lo que quiero es solamente una parte de ella. Entonces, por eso es que se puso un filtro que está sentado en más o menos WC y ese filtro se encarga de eliminar los componentes de espectro adicionales, o sea, 3WC, 5WC o ya sean positivos y negativos, para permitir que se obtenga en la salida lo que yo quiero. Aunque todavía la señal, porque lo que estoy explicando es cómo se genera la señal modulada en amplitud. Lo que queremos en el receptor al final, donde va a llegar la señal, es la banda base de la persona con la que estamos hablando. Pero ahorita lo que estoy es generando la señal. Y ese circuito que acabamos de ver, pues genera la señal AM modulada en amplitud. Ok, entonces fíjense, vamos a analizar un poquito más esto. En la modulación AM, ya lo dije, hay dos señales, por tanto amplitudes. La amplitud de la portadora y la amplitud de la señal moduladora. Se llama FDT porque es generalizada, pero puede ser un seno o un coseno. Y la condición es que A siempre sea mayor o igual que el valor absoluto de FDT, porque si no va a haber cruce por cero. Pero lo importante aquí es que recuerden que hay dos amplitudes, porque vamos a hablar de un concepto que se llama índice de modulación. El índice de modulación está relacionado con las amplitudes y por tanto con las potencias. Entonces, si se usa una señal FDT coseno WMT, o sea, se llama modulación de tono, ¿no? Cuando se emplea en lugar de una señal moduladora general FDT, una señal de tono puro. Entonces, en vez de usar FDT, usamos B coseno WMT. Cuando usamos esto, FDT usamos una señal coseno-ciudad, todavía tenemos las dos amplitudes, la amplitud de la portadora y la amplitud de la señal moduladora generalizada, que ahora la vamos a llamar B. Entonces, en este caso, B no puede ser mayor que A. Es la misma relación anterior, solamente que la amplitud de la moduladora la estamos llamando B y M es igual a B entre A, ¿no? Entonces, el índice de modulación y se llama modulación de tono es cuando FDT ya no es una señal generalizada, sino una señal cosenoidal. Entonces la amplitud le pusimos el nombre de B en vez de FDT y va a aparecer el concepto de índice de modulación que es M y M será B entre A. ¿A qué se refiere esto? Porque estamos hablando de las amplitudes de la señal, la amplitud de la portadora y la amplitud de la señal moduladora. Una se llama A y otra se llama B. Pero aquí lo ven, fíjense. Aquí tenemos la señal que hemos visto y vean con atención de que aquí está la amplitud A, que es la constante, y hay otra amplitud que sube y que baja. Y sube y baja un medio. Fíjense que sube y baja un medio. Esto es B, pues, un medio. Y por eso es que aquí M igual a 0,5 porque la modulación es 50%.
porque este valor sube y baja. Este que está aquí, B, va a ser siempre la mitad de este que está aquí. Entonces eso va a 0,5. Si B y A fueran iguales, entonces fíjense que aquí está A, M sube igual que ellos, fíjense, sube igual que A y baja igual que A. Y entonces aquí la modulación, el índice de modulación será máximo. Aquí se ve claramente que si B es mayor que A, entonces va a cruzar el 0 y eso no puede ser. Esto es lo que se llama índice de modulación. La variación de los dos tipos de amplitudes de las señales. Hay otra manera de ver esto. Fíjense, aquí tengo la señal modulada, ¿no? Ella sube y baja a la frecuencia de la portadora, pero ¿qué es lo que tiene el envolvente? La amplitud que yo quiero. Y esta amplitud sube, tiene una amplitud constante, que es la A, y otra que varía, que es la B. Y esto puede subir desde 2A más B a 2A menos B, que es lo que está mostrado aquí. El índice de modulación es igual a 2A más B menos 2A menos B, dividido entre 2A más B más 2A menos B por 100. Esto es los índices de modulación. Bueno, en realidad lo que se trata de explicar que en este tipo de modulación va a haber dos amplitudes, una fija y una variable. Bueno, aquí tenemos la ecuación que nos ha dado, que es de la que venimos analizando. Tenemos la modulación, una señal modulada en amplitud en el tiempo igual a f de t, coseno doble st más coseno doble st. Aquí otra vez la señal banda base es una señal generalizada, ¿no? Esta ecuación significa, voy a leer, que a la antena receptora debe llegar el término de la portadora adicional a coseno doble st más el término de las bandas laterales ft coseno doble st. Porque si no se ha dado cuenta, este f de t está desplazado por coseno doble st y él es el que va a producir las dos bandas laterales. Entonces, atención. Desde el punto de vista de la potencia, la contenida en la portadora es un desperdicio, ya que la información está en la potencia de las bandas laterales. ¿Qué es lo que significa esto? Que la información que queremos transmitir es la que está en la banda laterales, porque ahí va la banda base, y eso tiene una potencia. Pero también va la de la portadora, pero la portadora no es que su potencia no tenga importancia, claro que tiene importancia, pero la que me interesa es la potencia que tiene la banda base. Entonces, por eso es que se coloca aquí que es un desperdicio, porque desde el punto de vista de la señal que yo quiero obtener, no me hace ningún efecto la potencia de la portadora. Entonces, fíjense, esta es la señal modulada con sus dos ecuaciones, con sus dos términos, ft coseno doble de su t más coseno doble de su t. Si usted eleva esto al cuadrado, le da la potencia promedio. Lo que se ha hecho es elevar esto al cuadrado, y esto términos notables, ¿no? Un binomio elevado al cuadrado, al cuadrado coseno al cuadrado de doble st más f cuadrado de t coseno al cuadrado de doble st más 2aft coseno al cuadrado de doble st, ¿no? Si el valor promedio de ft es 0, este término desaparece y me va a quedar esto que está aquí. Pero si le quitamos, nos fijamos solamente, centramos nuestro interés en las amplitudes, me da que la potencia total es a cuadrado sobre 2 más f cuadrado de t sobre 2, que es igual a la potencia de la portadora a la potencia de la banda lateral. Porque he estado diciendo que hay dos tipos de potencia: la potencia de la portadora, la potencia de la banda lateral. Para los efectos, lo que nos interesa, tenemos que poner nuestro interés en la potencia de las bandas laterales, porque ahí es donde va la banda base, que es la señal que yo quiero recuperar. Bueno, aquí tenemos la potencia de la portadora, lo que acabamos de ver, a cuadrado sobre 2, y la potencia de la banda laterales, que es P sub S, un medio de F cuadrado T, ¿no? Y cuando los ponemos juntos, tenemos que
P de igual a P sub C más P sub S igual a 1/2 de A cuadrado más F cuadrado T. ¿Eh? Esto, visto de otra manera, es P sub C más 2PSB, ¿no? 2PSB, que era de las bandas laterales. Entonces, hay un concepto que se llama eficiencia, representado por esta letra griega llamada nu, igual a P sub S sobre P sub T, multiplicado por 100 cuadrado, por 100% cuadrado. P sub S lo tenemos aquí y P sub T lo tenemos en este total que está aquí. Si trabajamos con ecuación, nos va a dar que F cuadrado, que el nu, o sea, la eficiencia, es F cuadrado de T sobre A cuadrado más F cuadrado de T. Estamos hablando ahorita del concepto de eficiencia de transmisión. ¿Eh? Entonces, veámoslo ahora, esta ecuación que acabamos de ver, F cuadrado de T, ¿no? Igual a relacionarlo con el índice de emulación. El índice de emulación aparece cuando la señal f de t es una señal cosinusoidal. Entonces m al cuadrado sobre 2. Entonces la eficiencia en función del índice de emulación, si se trabaja con esta fórmula, me da que m cuadrado más 2m cuadrado. Entonces, esta es la eficiencia en función del índice de emulación. Ahora bien, si la onda portadora no modulada es A coseno doble de su T y la señal moduladora es B coseno doble su MT, ¿no? Es porque estamos hablando del concepto de índice de emulación. Entonces, cuando trabajamos, si colocamos estas dos señales en esta fórmula, la fórmula general, tenemos que nos va a dar que la señal modulada es igual a más B coseno doble de su MT multiplicada por coseno doble de su T. Porque lo que hemos hecho es que la señal moduladora ahora no es una señal general, una señal f de t, sino una señal cosenoidal. Por eso me da aquí esta ecuación. Si aplicamos la fórmula coseno de x por coseno de y igual a 1/2 de coseno de x menos y más 1/2 de coseno de x más y b sobre a igual a m, que es el índice de modulación, voy a llegar a esto que está aquí. La señal AM igual a coseno doble de su t más MA sobre 2 coseno de WS más WMT, porque puse el T aquí afuera, más MA coseno de W sub C menos W sub MT dividido entre 2. Y le puse a esto 1, 2 y 3, ¿no? Porque tiene 3 términos. Entonces, cuando desarrollamos esto en función del índice, ¿no? Lo van a dar, fíjense, aquí le coloqué 1, 2 y 3, ¿no? Y lo que he colocado en esta fórmula es el índice de modulación. Y bueno, trabajando con esta ecuación, ya centrando nuestra atención en estos valores que están en el círculo de verde, ¿no? Que son los valores medio cuadráticos de la señal en función de la modulación. Fíjense que yo tengo aquí, acuérdense que estoy desarrollando la potencia. Y aquí tengo los 3 términos y aquí tengo marcado el que me interesa, que es los valores medio cuadráticos. A cuadrado sobre 2, a cuadrado m cuadrado sobre b, sobre 8, perdón, y a cuadrado m cuadrado sobre 8. Estos son los valores que me interesan. Entonces, los pongo aquí. Entonces, la ecuación presentada en función de potencia del índice de emulación me da a cuadrado sobre 2 más m cuadrado al cuadrado sobre 8 más m cuadrado al cuadrado sobre 8. Y esto es igual a PC, a m cuadrado PC 4 más m cuadrado PC de 4. Si PC igual es igual a cuadrado sobre 2, que lo vimos anteriormente, la potencia total será igual a m cuadrado PC entre 2 más PC, que es lo que me interesa, esta potencia total.
esta potencia total que tenemos. Y bueno, vamos a hacer entonces un resumen de lo que hemos visto. Resumen de la forma de una señal modulada en AM. Tenemos una forma general de la señal modulada en amplitud, que es igual a FT, que es la banda base multiplicada por coseno doble de ST, que es la portadora, más una amplitud constante, coseno doble de ST. Si lo vemos desde el punto de vista de potencia, bueno, aquí tenemos la potencia total es PS más PS, y eso me da un medio de A cuadrado más F cuadrado T, ¿no? Esto es la forma general. Si la moduladora es una señal sinusoidal, esta moduladora, esta F de T, una señal sinusoidal, pues me quedan estas fórmulas que están aquí, ¿no? Si la moduladora es una señal cualquiera, como el caso de aquí arriba, pues me da esta ecuación que está aquí, ¿no? Y bueno, este es un resumen de todo lo que hemos visto, ¿ok? Resumen de la eficiencia. Tenemos un concepto de eficiencia y si la fórmula, si vemos la señal, la ecuación de la señal modulada en forma general, el nu es igual a PS sobre PT, aquí tiene la fórmula, pero si la moduladora es una señal sinusoidal, entonces aquí tienen la fórmula, y si la moduladora es una señal cualquiera, pues aquí tienen la fórmula. Y esto que he estado desarrollando es la modulación en amplitud. Ok. Ahora, ¿cómo se hace la demodulación de señales AM? Porque la señal hay que demodularla porque tiene que llegar a un receptor. Entonces, se hacen dos tipos de modulaciones, de tensión por rectificación y de tensión por envolvente. De tensión por rectificación y de tensión por envolvente. Indudablemente, es indudable que la detención por rectificación, porque se usa un diodo, y la detención por envolvente, hay que ver la señal que va alrededor de la frecuencia de la portadora. Entonces, fíjense, la detención por rectificación es lo que he dicho, fíjense. Aquí tenemos un circuito eléctrico muy sencillo, donde tenemos una fuente que genera Ft coseno doble de su T, y aquí tenemos el diodo. ¿Qué va a hacer el diodo? Va a rectificar, va a rectificar, va a rectificar. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Como estoy en la parte de modulación, yo lo que quiero obtener es la envolvente de la señal moduladora, o sea, de la persona con que estoy hablando, o la persona que está hablando. Entonces, fíjense, aquí tengo la señal completa porque aquí está generando A más FT coseno doble ST. Cuando pasa por la portadora, el diodo, que rectifica la señal, pues la rectifica, deja pasar una sola. Fíjense. Ahora, ¿qué pasa? Después coloco esto en un filtro para abajo. Esta resistencia tiene una función importante, ya la voy a comentar. Este filtro pasa abajo que me va a dejar pasar la frecuencia que yo quiero. Y aquí fíjense que este filtro está constituido. Este filtro, la señal va a salir, fíjense, solamente deja pasar la envolvente que me interesa, pero la envolvente viene con una cierta amplitud, ¿eh? Una cierta tensión que a mí no me interesa. Yo lo que necesito es esta porque es la original. Entonces, a través de este filtro constituido por este RC, esta capacitancia y esta resistencia, obtengo la señal que yo deseo. Ahora bien, vamos a analizar esto un poquito más, porque fíjense que aquí tengo la fuente que genera Ft coseno doble de su T, y aquí a través del diodo se rectifica la señal, ¿no? Pero entonces, ¿cómo tengo esto? ¿Cómo tengo esta señal? Pues a mí lo que me interesa es el envolvente. De la siguiente manera, fíjense, ya lo vamos a ver. Aquí tenemos la señal modulada y su espectro. La señal modulada y su espectro desplazada una cierta frecuencia. La señal generada por el diodo rectificador, fíjense que tenemos un diodo y ya lo habíamos visto que la acción del diodo era dejar pasar la señal completa, pero ya deja pasar
señales en C, en WC, en TWC, 5WC, y eso yo no quiero. Entonces, la señal se rectifica y para obtener lo que yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero? La señal banda base. Entonces, porque fíjate, aquí lo que están aunque se muestran pulsos, realmente es un diodo. El diodo deja pasar la señal o no deja pasar la señal. Y cuando deja pasar o no deja pasar la señal, la rectifica y pasa una parte de ella. Ahora, ¿cómo funciona esto? Fíjense. Aquí tenemos la señal AMFDT o CNWST. Ella pasa hacia el rectificador. Pero esta señal es una señal que tiene un ciclo positivo y un ciclo negativo. Entonces, en el ciclo positivo, C, que es el condensador, fíjense, porque cuando es positivo, el rectificador deja pasar corriente, o sea, y pasa la señal, pero como es un diodo, solamente deja pasar una parte. Pero entonces, ¿qué pasa? Que se carga el valor pico de la entrada, ¿no? Y ahí se quedará, pero mientras ese valor sea alto, pero cuando la señal de entrada es menor, ¿no? Es menor que el valor pico, entonces el diodo se corta, ¿no? Y se descarga a través de R. Entonces, fíjense, cuando este es positivo y tiene un valor alto, este valor, el positivo aquí es mayor que el negativo que está aquí y el diodo deja pasar la señal, pero la rectifica porque eso es su función. Pero ¿qué sucede? Que como esto es un valor que está variando, entonces hay un momento en que esta señal de entrada es menor. Entonces, esta señal se va a disminuir, se va a descargar a través de R, ¿no? En el pico siguiente, la señal será más grande y volverá a rectificar. Y después será menor y se descargará por aquí. ¿Por qué sucede eso? Porque yo lo que quiero es recuperar la envolvente. La envolvente. Lo que yo quiero recuperar es esto que está aquí. Esto que está aquí. Entonces, aquí lo ves, fíjense. La carga y descarga del condensador por la amplitud que tenga la señal a la entrada del diodo hace que se produzca esta señal, se carga, se descarga, se carga, se descarga. ¿Y que estoy recuperando yo aquí? La envolvente de la señal que yo quiero, que es la persona que me está hablando, o si soy yo la que está hablando. ¿Okay? Eso es la función del bendito diodo y capacitor y su resistencia. Ok, con esto he concluido el tema de modulación en amplitud. Recuerden que hay un cuestionario de autoevaluación que tiene una serie de ejercicios donde ustedes pueden practicar los conceptos desarrollados en este tema.